grabación. Listos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos nuevamente. Es una bendición, es un gusto poder estar entonces con ustedes nuevamente reunidos, unánimes juntos, un mismo espíritu, una misma fe, dice la palabra del Señor, y una sola motivación, una misma motivación dada por el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, y es precisamente el de conocerle más a Él a través de la palabra. Qué bueno cuando nosotros disponemos nuestro corazón para conocerle a Él. Y la única forma de poderle conocer es a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros generamos estos espacios, como lo vamos a ver en un rato, cuando generamos estos espacios, estamos generando precisamente eso, un espacio, un ámbito en el que a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo que mora en su corazón y mora en el mío, podemos entonces acceder a ese conocimiento de su voluntad, a ese conocimiento de Él como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de esa misma manera poder cumplir con lo que nosotros tenemos como responsabilidad, y es manifestarlo a través de nuestras vidas y darlo a conocer a través de nuestras vidas y de lo que hacemos diariamente. Y hoy, bueno, nos ocupará entonces el tema de real sacerdocio. Real sacerdocio, nuestro penúltimo tema de esta serie de temas que hemos condensado en este tiempo de escuela bíblica. Entonces, quiero que por favor vayan ustedes ahí en sus Biblias a la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Primera carta que escribe el apóstol Pedro. En el capítulo 2. Verso 9. Capítulo 2, verso 9. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. De pronto, para que tengamos allí lista la otra versión, baby, si la llegamos a necesitar, que yo creo que sí. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a leer el 9, ya vamos a mirar otros versículos allí, pero vamos a mirar el 9. Y estamos entonces, o vamos a desarrollar el tema real sacerdocio. Miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bien. Noten ustedes que el apóstol, bueno, nos ubica y parte de ese ubicarnos lo encontramos, no lo busque, yo solamente se lo voy a leer acá, en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe, donde dice en el capítulo 1, verso 12, para quienes toman nota, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hemos hecho nosotros algún énfasis en lo que tiene que ver precisamente con ese término, verdad presente. Y esa verdad presente hace relación precisamente a nuestro presente en Cristo, a lo que nosotros somos en Él, a lo que hoy nosotros, no solamente como creyentes, sino como iglesia,
somos debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de eso que se anuncia en ese marco de verdad presente, de tiempo presente, acabamos de leer entonces que él dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vamos a centrarnos un poco en eso. ¿Cómo dice ese versículo en la otra versión, David, por favor? Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Perfecto. Sigue. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos y habla acerca de nosotros, si ustedes leen versículos anteriores, se encontrarán, por ejemplo, en el verso número 4 lo siguiente. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire que está haciendo referencia, y cuando dice acercaos a él, está diciendo acercaos a Jesucristo, que él es piedra viva. Pero mire lo que dice el verso 5. Vosotros también como piedras vivas. Noten ustedes entonces que ese acercarse no hace referencia a ese concepto religioso que tenemos muchas veces nosotros, producto precisamente de la religión, de que procuramos acercarnos a Dios, de que hacemos cosas para estar más cerca de Dios, o que creemos que hay unos que están más cerca de Dios que pueden ayudarme a mí o acercarme a Dios, o sin necesidad de acercarme, solucionarme lo que yo quiero que Dios me solucione. Noten ustedes que todos esos son conceptos netamente religiosos y que no atienden o no pertenecen de ninguna manera a la verdad presente en la cual usted y yo estamos, según dice el apóstol Pedro, estamos confirmados en la verdad presente. Miren lo que sigue diciendo. Estoy en el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para poder entender un poco mejor lo que significa en este presente tiempo para nosotros este real sacerdocio o este sacerdocio santo del cual habla el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo, necesitamos remontarnos a aquel tiempo de donde viene eso de sacerdocio. Y entonces, por tener apenas un referente, vaya por favor a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, en el capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Verso, bueno, ya les digo el verso. Deuteronomio capítulo 33. Mientras que ustedes lo buscan, yo voy a leer acá en el diccionario bíblico lo que significa sacerdocio. Significa mediar, oficiar en cultos religiosos, pero también quien oficia o quien media es el sacerdote, que significa sagrado, o el que oficia. Y de allí entonces tomamos nosotros este concepto que se tiene de sacerdote, que es la persona que, diciéndolo de una manera un poco más coloquial, el que media entre el hombre y Dios. Es la persona que media entre el hombre y Dios.
Pero nos vamos a dar cuenta nosotros que esa figura de sacerdote existe en todas las religiones, existen todos los grupos en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la raza humana, ha estado siempre vinculada a la figura del sacerdote, al culto, al sacrificio, a aquel intermediario entre el pueblo y Dios, cualquiera que sea la idea de él. Pero ha existido esa figura. Para el pueblo de Israel, y recuerden que en una oportunidad anterior hablamos acerca de quién es Israel y quién es la iglesia. Eso es algo que también debemos tener absolutamente claros. Para el pueblo de Israel, Dios mismo establece quiénes iban a ser sacerdotes. Y si usted lee ahí en Deuteronomio capítulo 33, encontramos una referencia donde Moisés, antes de partir, bendice a cada una de las tribus que conforman en ese momento el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que de Abraham viene en descendencia hasta que se conforman 12 tribus que se establecen como el pueblo de Israel. Pero a una en especial, Dios le da ese oficio, ese papel de el sacerdocio. Y si ustedes, que yo los invito a que lean todo ese capítulo 33, se van a dar cuenta que a partir del verso 8, vamos a leer a partir del verso 8, se refiere a Leví, que es la tribu a la cual se le asigna la tarea de ese sacerdocio. Y tenía como característica que para poder ejercer el sacerdocio debería hacerlo solamente quien pertenecía a la tribu de Leví. Por eso a ellos no se les dio heredad de tierra, porque su lugar, su espacio era el templo, su oficio estaba en el templo, su tarea estaba en el templo, en aquel tiempo en el tabernáculo, como ya lo vamos a ver, pero se le dio la orden entonces a las otras tribus que a través de sus ofrendas pudieran con ellos sostener a estos hombres que habían sido constituidos por Dios como servidores del templo, servidores del tabernáculo, puestos al servicio de Dios en todos los oficios que tenían que ver entonces con el culto. Y mire lo que dice: a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim, recuerden que ese era un accesorio que llevaba el sumo sacerdote, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masab, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Eso dijo Moisés, emitiendo bendición hacia la tribu de Leví. Usted se dará cuenta que después dice, bueno, y a la tribu de Benjamín dijo, y había dicho anteriormente a la tribu de Rubén, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero noten que hace una radiografía de lo que es el oficio que ellos hacen. ¿Cuál era el oficio? Está bueno, comienza diciendo, es su descendencia la que va a estar allí puesta al servicio de Dios, pero son ellos los que van a enseñar juicios y van a enseñar la ley. En el verso 10 dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pero también dicen que pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Noten que estas tareas eran las que se hacían precisamente en el tabernáculo.
Ese oficio del sacerdote se traslada a nuestros días a través de la religión. Y notarán ustedes entonces que no solamente se traslada hasta nuestros días a través de la religión, sino que en el tiempo del pueblo de Israel, bueno, por la orden que Dios ha dado, entonces, por familias dentro de la misma tribu de Leví, por familias, tenían entonces el tiempo para poder servir en el templo. Uno de ellos era el sumo sacerdote. Vayamos recordando todas estas figuras que ya las vamos a ver desde ese tiempo y vamos a verlo entonces reflejado en lo que nosotros somos hoy como real sacerdocio. Entonces está toda aquella tribu conformado por familias que por turnos entonces oficiaban en el templo. Ellos a su vez tenían un sumo sacerdote. Recuerdan ustedes que el papel del sumo sacerdote no era solamente ser la cabeza de todos los sacerdotes, y miren de dónde viene todo ese orden eclesiástico, ¿sí? Que muchas veces se pretende tener hoy en las congregaciones, pero que nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con la iglesia en este tiempo. Y ese sumo sacerdote tenía la tarea, porque solamente él lo podía hacer, de que en aquel tiempo, una vez al año, pudiera entrar al lugar santísimo y poder entonces allí rociar la sangre sobre el propiciatorio, ¿sí? Y esperar que fuera del agrado del Señor, porque se había hecho conforme Dios había dicho que se hiciera, y de esa manera poder obtener la remisión del pecado del pueblo de Israel, es decir, cubrir ese pecado. Bien, entonces vamos a tener en cuenta varios aspectos. Vamos a tener en cuenta un orden sacerdotal, vamos a tener en cuenta el ministro de ese orden sacerdotal, vamos a tener en cuenta el lugar donde se desenvuelve o donde se desempeñan todas aquellas cosas, vamos a tener en cuenta el sacrificio y vamos a tener en cuenta también el efecto que aquello produce. Me provoca que utilicemos un momentico el tablero, permítame un segundo. A ver cómo está esto de carga. Permítame un segundo, voy a organizar aquí el tablerito. Déjame un segundo. Para poder hacer un bosquejito que nos dé un poco más de claridad. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el tablerito? No, tu pantalla. Ok. Un segundo, entonces. Dejemos de compartir esto. Y compartamos por acá. Y me cuentan a ver si así sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ojo a esto. Vamos entonces a revisar que dentro de ese sacerdocio o dentro de toda la actividad sacerdotal se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Se tienen en cuenta un orden, voy a colocar eso en mayúscula, un orden, voy a colocarlo de esta manera, un ministro o la persona que ejerce ese sacerdocio, un lugar, un sacrificio y un efecto de ese sacrificio. Bien. Recuerden ustedes entonces que el primer orden sacerdotal que Dios mismo establece, que Dios mismo levanta,
es lo que conocemos nosotros como el orden sacerdotal y como lo leímos hace un momento, el orden sacerdotal de la tribu de Leví. Ese orden sacerdotal estableció como las personas que ofrecían o que oficiaban en estas actividades de culto y de sacrificio a sacerdotes. Voy a colocar aquí entre paréntesis hombres. Hombres no solamente porque eran del sexo masculino, sino porque eran personas, hombres a ese oficio. Y se hacían por familias y solamente se tenían en cuenta esa descendencia que fuera de la tribu de Leví. El lugar donde se comenzó, se hacía eso, tiene un inicio, y ustedes recordarán que inicialmente varios de los patriarcas levantaron altares a Dios. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, ¿sí? Entonces tomaban piedras y las amontonaban, las colocaban allí y hacían que eso fuera un altar, es decir, un lugar especial para Dios. Espero que me vayan siguiendo en la idea. Entonces, se inicia con altares, pero posteriormente y ya en el tiempo, bueno, aquí debía haber colocado, permítame, y yo organizo acá un poquito el cuadrito. Entonces, si aquí hay un altar, por acá vamos a colocar a los patriarcas para que haya mayor claridad. No hay un orden en ese tiempo, no había orden sacerdotal en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo de Isaac, ni de Jacob, pero ellos levantaron altares a Dios. Y ellos entonces ofrecían sacrificios al Señor. Posterior a eso, entonces viene la orden de Leví, los sacerdotes. El lugar entonces pasó a ser el tabernáculo, recuerden ustedes. El tabernáculo. En el altar se ofrecían animales, que también sucedió lo mismo entonces con el tabernáculo, se ofrecían animales o se ofrecían otra clase de elementos, ¿sí? Que se llevaban para estos oficios. Y el efecto en el tiempo de los patriarcas, recuerden ustedes que era agradecer a Dios, por ejemplo, agradecer o agradar a Dios, o reconocerle que Él era Dios, o poderle manifestar a través de esta acción y a través de esta simbología esa dependencia que estos hombres tenían de Dios. Pero posteriormente Dios mismo establece que a través del sacerdocio y en el tabernáculo, el efecto que surtía el que se sacrificaran allí o que hubiesen sacrificios que también eran animales, corderos, fuera el de cubrir el pecado. Cubrir el pecado. Recuerden lo que de eso muy claramente nos habla la carta que se escribe a los hebreos. Cubrir el pecado. Bien, pero pasado esto, es decir, todo esto hace parte entonces de lo que podemos nosotros decir en el tiempo de la ley o en el tiempo del Antiguo Testamento, o lo que tiene que ver entonces con la ley mosaica. Recuerden ustedes que había sido establecido por Dios. Dios había dado la forma como debería hacerse, lo que debería haber en el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo estaba dividido en 3 partes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo conocen ustedes claramente. Pero posteriormente, lo voy a poner por acá con otro color, posteriormente viene un nuevo orden sacerdotal. Y ese orden sacerdotal es el orden de Melquisedec. Melquisedec. Y le voy a invitar entonces para que usted mire en su Biblia, por favor, en la carta que se escribe a los hebreos, en el capítulo 7. Creo que lo que sucedía en el Antiguo Testamento, lo que se referenciaba con respecto a la ley, inclusive a los patriarcas,
Creo que está claro para nosotros. Vamos a hacer énfasis entonces en lo que nos corresponde hoy a nosotros, verdad presente. Y para poder empezar y para poder ingresar entonces en ese nuevo escenario, tenemos que ir a un nuevo orden sacerdotal. En la carta que se escribe a los hebreos, recuerden ustedes que el escritor, guiado por el Espíritu Santo, hace una trayectoria extraordinaria acerca de lo que acontecía con la ley y lo que aconteció con Jesús. Y entonces, en el capítulo 7, verso 1, dice, por ejemplo, bueno, si ustedes leen los capítulos anteriores, se darán cuenta que en el 1 comienza el escritor diciendo, bueno, Dios habló anteriormente a los padres de muchas maneras, de muchas formas, pero ahora ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y dice que lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, eso está ahí en los primeros versículos. Pero después narra que ese Jesús del cual se está hablando es superior a los ángeles, nos ha otorgado una salvación inmensa, una salvación grande, que la cual debe ser apropiada por nosotros, pero también hace mención a que ese Jesús es superior a Moisés, ¿sí? Y que ese Jesús ha sido constituido por Dios como sumo sacerdote. Y allí yo me imagino, pues trata uno como de darle un poco de imaginación al asunto, cuál sería la cara de aquellos hombres judíos, de aquellos hebreos que leyendo esta carta están diciendo, pero ¿cómo va a ser Jesús si de pronto lo habían oído hablar de él o habían conocido acerca de él, que venía, que era descendiente de David, y todos sabían que David no pertenecía a la tribu de Leví? ¿Cómo es que entonces consideran que Jesús va a ser el oficio de sacerdote o va a ser el sumo sacerdote, como lo menciona aquí en la carta? Por eso se hace necesario que haya un nuevo orden sacerdotal, porque en el anterior orden sacerdotal obedecía a un anterior pacto, obedecía a una anterior escena, a un anterior ámbito. Y se requería entonces que si esto iba a tomar otros tintes, esto iba a tomar otros escenarios, era necesario entonces que se partiera de un nuevo orden sacerdotal. Entonces dice el capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, note de quién era sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino, ojo, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Note que aquí ya encontramos una diferencia. El sacerdocio levítico era por descendencia, por herencia. Si usted pertenecía a la tribu de Leví, si había nacido en esa tribu, su oficio era ser sacerdote para el pueblo, ¿sí? Pero aquí tenemos ahora un nuevo orden sacerdotal que dice, es sacerdote del Dios Altísimo, es un sacerdote que no tiene principio, dice que es hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo, y que permanece sacerdote para siempre. Es decir, fue sacerdote, es sacerdote y seguirá siendo sacerdote. Es un sacerdocio para siempre. Y noten que esa referencia que hace a que fue hecho semejante al Hijo de Dios apunta a Jesucristo. Vamos a irlo colocando acá. A Jesucristo. Bien. Ahí se puede decir, pastor, que es lo que hemos dicho de tipo, sombra y figura. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque lo que se mostró, noten que todo lo que tiene que ver con el orden levítico apunta a eso, a que era tipo, sombra y figura de lo que había de venir. Eso lo menciona también la carta a los Hebreos
de una manera muy clara. Y entonces lo que había de venir es esto que estamos nosotros explicando. Ahora, ¿hacia dónde apuntamos como para que no nos sintamos como perdidos en el trayecto de la clase? Si esto era lo que iba a devenir y efectivamente ya vino, nosotros entonces no estamos en un orden sacerdotal anterior al que está vigente en este tiempo, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec, que es Jesucristo mismo. Bien, sigamos acá entonces. Bueno, sigue diciendo en el verso 4, por ejemplo, dice el escritor, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, no pertenecía a la tribu de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Indicando entonces que Melquisedec, que fue quien bendijo a Abraham, sobre el cual estaban puestas todas las promesas hechas por Dios, es superior a Abraham. El mayor bendice al menor. Y de aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por eso dice que su sacerdocio es eterno, es para siempre, porque aún vive. ¿Por qué? Porque es Jesucristo mismo. Y recuerden, como quienes tuvieron la oportunidad de estar el domingo pasado, o bueno, de ver entonces a través también de la grabación, la prédica del domingo pasado, nuestra fe está fundamentada en que Jesucristo resucitó, en que Jesucristo está vivo, en que Él no quedó en la cruz, que no quedó allí en la tumba, sino que Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y vive para siempre. Bien. El verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bueno, se seguirá leyendo. No, sigámoslo leyendo definitivamente. Verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, ojo a esto, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, es decir, haciendo referencia a Melquisedec o haciendo referencia a Jesucristo mismo, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor, y hace referencia a Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como pasaba con la tribu de Leví, sino según, ojo a esto por favor, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién es una vida indestructible? Jesucristo. Jesucristo mismo, el que era, es y seguirá siendo, el que es sacerdote para siempre. Él es entonces esa vida indestructible. Y ojo a esto, si Él es esa vida indestructible, y sabemos nosotros que lo que impartió en nosotros fue vida porque era lo que no teníamos y por eso ahora hacemos parte del cuerpo de Cristo,
entonces podemos concluir nosotros que si él, que es la cabeza, es sacerdote para siempre, nosotros ahora como cuerpo de Cristo, y estoy haciendo referencia a la iglesia, es entonces real sacerdocio. Espero que me lo estén comprendiendo. La iglesia entonces es real sacerdocio. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo que es sacerdote para siempre. Bien, sigamos leyendo. Pues verso 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo encuentran en el Salmo 110, verso 4. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. A nadie perfeccionó la ley, mis queridos. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los que ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Seguimos ahí en el Salmo 110:4. Bien, por tanto Jesús, ojo a esto, por tanto, es decir, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de leer, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. ¿Quién es fiador? Quien media entre, quien da garantía de. Jesucristo es la garantía para nosotros de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, verso 23, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia, no se da a otras personas. Él nunca dejará de ser sacerdote. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto es increíble. Viviendo siempre para interceder por ellos. Acuérdense que la palabra sacerdote significa mediador. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Note que ya no está haciendo referencia solamente a un sacerdote cualquiera, como los que provenían de la tribu de Leví, sino a aquel especial sacerdote que había en aquel orden sacerdotal, que era el sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. A ver, cualquiera podría decir, ¿cómo así? ¿Luego qué tenía de especial? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. ¿Se acuerdan que eso le correspondía hacer al sumo sacerdote? Había toda una normatividad para limpiar al sumo sacerdote y a su familia, de tal manera que cuando entrara al lugar santísimo, se había quedado perfectamente limpio, no moría, porque de lo contrario allí iba a quedar tendido, muerto, y posteriormente entonces, si no escuchaban las campanitas que llevaba al orillo de su túnica, entonces era porque había quedado muerto, tocaba sacarlo con aquella cuerdita que se amarraban a la cintura, porque obviamente nadie podía entrar y tocaba volver a comenzar todo de nuevo. Dice, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ojo entonces, que ya lo vamos a ir completando ahí el cuadrito, nos vamos a dar cuenta que ese sacrificio ya no fueron animales, fue él mismo.
Él mismo fue el Cordero. Por eso es el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, le dice al pueblo, he ahí el Cordero de Dios. Yo no me imagino el choque, porque ellos asimilaban la palabra cordero con sacrificio. Ellos asimilaban la palabra cordero con tabernáculo, con templo, con oficio sacerdotal, con cubrir pecado. Pero le dice, he ahí, y no menciona a un animalito, señala a un hombre que ven venir caminando, y no dice este cubre, dice el que quita el pecado del mundo, anunciando precisamente que venía un mejor pacto, que estaban frente a un nuevo mediador, a un mejor mediador, a un nuevo sumo sacerdote. Porque la ley constituye, estoy leyendo el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Sigue el capítulo 8, verso 1. Recuerde que en el original esto continúa, no hay título, no hay versículos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí vamos a parar un momentico para seguir completando nuestro cuadrito. Entonces, es claro para nosotros que hay un cambio de orden sacerdotal. Ese cambio de orden sacerdotal, entonces, nos lleva, bueno, aquí teníamos sacerdotes, aquí vamos a hablar en este nuevo orden que no hay muchos sacerdotes, hay un sumo sacerdote y que ese sumo sacerdote es Cristo, como lo acabamos de leer, Jesucristo. Pero en ese papel en ese mismo escenario de sumo sacerdote es colocada a la iglesia por cuanto es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es sumo sacerdote, la iglesia es real sacerdocio. Espero que me lo estén entendiendo. La iglesia es real sacerdocio. Ojo a quién estoy mencionando que es real sacerdocio. A la iglesia. Dentro de la iglesia, mucho, la iglesia en sí misma es real sacerdocio. No hay sacerdotes dentro de la iglesia. La iglesia en su conjunto es real sacerdocio. Pasando aquí al lugar, entonces tenemos el altar, posteriormente tenemos el tabernáculo que fue levantado, entonces lo levantó Moisés conforme dice la palabra a las instrucciones que le fueron dadas. Pero posteriormente vino, bueno, aquí lo vamos a colocar en rojito también porque esto hace parte de lo anterior. Vino el templo. Vino el templo. Recuerden que el templo fue construido ¿por quién? Salomón. Salomón. Muy bien. Salomón, David queriéndolo construir, Dios le dice, no, mi querido, usted tiene las manos llenas de sangre, pero un descendiente suyo es el que lo va a hacer y esa responsabilidad recae sobre Salomón. Después de ser construido el templo pasó a convertirse para los judíos en su máximo escenario o en su mayor posesión, llamémoslo así, en su mayor posesión. Importantísimo para ellos el templo. Pero recuerden que en el año 70, bueno, Jesús lo advirtió, ¿no? Un día van caminando por allí y él dice, miren, qué maravilloso es el templo, qué suntuoso, qué hermoso, qué de todo. Pero él les asegura que no va a quedar piedra sobre piedra y que él va a levantar un templo en 3 días. Y todo el mundo entonces
Me imagino yo la expresión de aquellos, pero si se demoraron tantos años construyendo este templo y mire lo maravilloso que es, y este dice que lo va a destruir y en 3 días lo va a volver a levantar. Nosotros sabemos qué fue lo que sucedió después. Y fue que este templo, que fue construido por Salomón, fue necesario que lo destruyeran. Porque de lo contrario, no se había podido poner la vista en ninguna otra parte, porque para ellos esto era de suma importancia. Pero resulta que ahora, en este nuevo orden sacerdotal, donde el sumo sacerdote es Cristo, el templo ya no es algo que esté hecho de piedras, ya no es algo que esté hecho de manos de hombres, sino que el templo, y aquí ya lo vamos a poner en verdecito, el templo, dice la palabra del Señor, que ¿quién es? ¿Quién es el templo? Jesucristo. ¿Quién? ¿No escuché? Jesucristo. No, No. nosotros el templo. Nosotros somos Nosotros. Somos el templo. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia. Muy bien, la iglesia. Sí, pero Ahora, la iglesia es Cristo también. Borremos eso que está quedando como apellizcado. Porque recuerden que acabamos de leer que dice Pedro, ya los voy a volver a leer. Entonces aquí es Cristo y aquí la iglesia. Acabamos de leer en la carta que escribe el apóstol Pedro, no lo busque, yo se lo vuelvo a leer. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pablo menciona también por ahí en la carta que escribe a los Corintios, y eso allí solamente en alguna parte, después lo repite. ¿Acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu? Ya no está la figura de templo, de paredes, de piedras, no. Ahora somos nosotros el templo y nosotros como templo, todos uniditos, todos como piedras vivas, construimos un templo, construimos un edificio, hacemos una construcción donde está la presencia de Dios, donde habita Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Noten cómo todo apunta a quien debe apuntar, a Jesucristo y a su iglesia. Entonces, venimos desde un altar, pasamos por un tabernáculo, un templo, pero ahora eso que fue majestuoso durante tantos años es una casa espiritual, es la iglesia. Somos nosotros que como piedras vivas nos hemos acercado a él, que es piedra viva. Bien, sigamos. En el sacrificio, bueno, habían animales, pero recuerden ustedes que acabamos de leer ahí en la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 7, verso 27, que no tienen necesidad cada día como aquellos somos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio acá es Cristo. Él es el Cordero, él fue quien se sacrificó, Cristo. Y ese sacrificio, ahora vemos esa parte del sacrificio a Jesús en la cruz, ¿sí? Dice el profeta Isaías, molido por nuestros pecados. Sobre él fue nuestra paz, ¿sí? Su rostro se desconfiguró completamente, no había hermosura alguna en él, etcétera, 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 como lo mencionan los profetas y los salmos. Pero noten que ahora el sacrificio lo hace, y ojo que aquí tenemos que también cambiar ese concepto de sacrificio que traemos de la religión,
lo hace la iglesia, porque el apóstol Pablo dice claramente que presentemos nuestros cuerpos como ¿qué cosa? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muy bien, como sacrificio vivo y agradable al Señor. Es decir, nuestras vidas, nuestros cuerpos, lo que nosotros somos como hijos de Dios, todos los días son un sacrificio vivo. No porque estemos vivos biológicamente, sino porque estamos vivos espiritualmente. Pensemos en esto. Dicho de alguna manera, cuando Dios ve a la iglesia, ojo que esto va a sonar como descabellado, pero a ver si lo podemos entender un poco mejor. Cuando el Señor ve a la iglesia, ve a su iglesia, Él recuerda el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es tanto como esto. Recuerden que cuando Jesús resucita, se presenta delante de sus discípulos, pasa a vosotros, aparece allí en medio de ellos y les muestra su cuerpo. Pero lo que les muestra el cuerpo son sus manos, sus pies y su costado. Es decir, donde están las heridas, donde estuvo aquellas evidencias de lo que había sucedido en la cruz. Esa muestra que hay en su cuerpo es algo semejante a lo que pasa ahora. Es decir, nosotros nos presentamos todos los días. No es que nos presentemos, voy a ir a presentarme. No, es que estamos en él y él cuando ve a la iglesia está viendo a su Hijo Jesucristo, como sacrificio, porque fue por cuenta de él que usted y yo hoy tenemos la posición que tenemos en Cristo. Espero que me lo esté comprendiendo. Si no hubiese sido de esa manera, nosotros no tendríamos ni la vida que tenemos, ni la posición que tenemos, ni nada de lo que hoy nosotros tenemos como hijos de Dios y como participantes de la iglesia. Entonces, somos nosotros ese sacrificio, pero no porque nos torturemos o suframos o cosas, no es ese el concepto. El concepto es nuestra vida misma, todo lo que nosotros somos, todos los días está delante de Dios como un sacrificio, dice la palabra, vivo y agradable delante de Él. Entonces, noten ustedes que esto va mucho más allá simplemente de un cambio de religión, o es que me gusta ir allá porque cantan bonito. No, esto es la vida. Es nuestra vida porque es que lo que Él vino a darnos fue eso, vida. Bien. El efecto que producía aquellas manifestaciones de culto, de sacrificio, hecho inicialmente por los patriarcas, que era agradecer a Dios o establecer que ese lugar era un lugar santo donde la presencia de Dios estaba, era como consagrar espacios o consagrar lugares o consagrar familias o a Dios cuando levantaban aquellos altares. Posteriormente fue entonces cubrir el pecado, que es lo que se conoce como expiación, cubrir el pecado, lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, rociando sangre sobre la tapa aquella del tabernáculo, sobre el propiciatorio. Y si la gloria de Dios llenaba aquel lugar, había sido aceptado ese sacrificio y había gozo en el pueblo porque Dios había cubierto ese pecado. Pero como tenemos un nuevo orden sacerdotal, un nuevo sumo sacerdote de un orden totalmente diferente al anterior, él mismo fue sacrificio, ¿sí? El efecto es ahora quitar el pecado. Ya no es cubrirlo, es quitado el pecado. ¿Cómo lo dice? Ahí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, leamos desde el verso 23, 9:23. No fue el tiempo. 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, tiempo pasado, nótelo, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso el efecto de ese sacrificio que él mismo se ofreció como sacrificio fue quitar el pecado. Lo quitó en medio. Por eso es que el pecado ya no lo esclaviza a usted ni me esclaviza a mí. Por eso es que ahora ya no somos esclavos del pecado. Por eso es que ahora no vivimos para el pecado, sino vivimos para Dios. Por eso es que la palabra de Dios afirma que usted y yo estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Nuestra posición y condición antes era lo contrario. Estábamos muertos para Dios y estábamos vivos para el pecado, y por eso el pecado se enseñoreaba de nosotros y nos tenía esclavizados. Pero ahora viene Jesús, no solamente como sumo sacerdote de un orden diferente al levítico, ¿no? Y él mismo se ofrece como sacrificio, no entra al templo hecho de manos, sino al cielo mismo, donde está el verdadero, dice la palabra, y con su sangre rociada sobre ese propiciatorio allá en el cielo, quita el pecado de en medio de nosotros. De esa forma, bueno, sigue leyendo acá, sigue diciendo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Es decir, el problema del pecado en la segunda venida de Jesucristo, él no viene a tratar ese asunto porque para él ese asunto ya está arreglado. Para salvar a los que le esperan. Bien. Ok, entonces, ese efecto de quitar. Noten ustedes que el hecho de quitar el pecado, dice la palabra del Señor, lo vamos a leer por acá, nos dio entrada. Nos dio entrada al trono de la gracia. Eso dice la palabra del Señor. Nos dio entrada al trono de la gracia. Y ahí, en esa posición que nosotros ahora tenemos en Cristo, es donde el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y totalmente convencido de esto que se está escribiendo, dice lo siguiente, que fue lo que leímos hace un momento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y note que eso hace parte es la primera parte del verso 9. Vuelvo y lo leo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos usted y yo. Somos real sacerdocio, linaje escogido. Nuestro linaje no es yo vengo de los Duarte, los Perdomo, los Ávila, los Martínez. No. Nuestro linaje es Jesucristo. Jesucristo, porque de él nacimos. Hemos nacido de nuevo. Nuestro linaje es Jesucristo. En ese linaje escogido somos real sacerdocio porque él es nuestro sumo sacerdote. Y somos un pueblo que él adquirió. Somos el pueblo adquirido por Dios, comprado con la sangre de Jesucristo. Y eso tiene, y aquí es donde entonces vamos a colocar por acá una flechita, y todo esto tiene
un propósito, todo esto tiene un para qué, un norte, todo esto tiene un norte. Y no es otra cosa, lo dice aquí, para que anunciemos. Anunciemos. Aquí no estamos anunciando a la congregación fulana de tal, al concilio tal, al pastor tal, al ungido. No. Anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos nosotros antes? En la potestad de las tinieblas, dice la palabra. De allí fuimos tomados, de allí fuimos rescatados, de allí fuimos sacados y trasladados a su Hijo, al reino de su Hijo, que es Él mismo, a su Hijo Jesucristo, que es donde usted y yo estamos. Es allí donde está la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque acuérdense que éramos por naturaleza enemigos de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es el papel nuestro ahora en este real sacerdocio? Recuerden que entonces volvamos a la definición de sacerdote, aquel que media, aquel que está en medio, que ministra, que trata de unir al pueblo con Dios, cualquiera que sea la idea de él. Nosotros ahora, como real sacerdocio, anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Las virtudes. ¿Me leen este versículo, por favor? En la otra versión, baby. El verso 9, por favor. No, perdón, el verso 9. Ya, espérame porque es que estaba estaba en el 9. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sí, es que estaba en Hebreos. Espera. Ya vamos a dar paso a quienes levantaron la mano. Yo lo tengo. A ver. Primera de Pedro 2:9, ¿sí? Sí. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes. Espérame, espacio. Note, somos miembros de la familia de Dios. Y eso que somos miembros de la familia de Dios no hace referencia a ese sentido filial que tenemos nosotros de familiaridad, ¿sí? Sino que pertenecemos hacemos parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No hay otra forma de pertenecer a la familia de Dios. Sigue. Son sacerdotes al servicio del rey. Ok. Ojo que entonces ese oficio sacerdotal que ahora tenemos está para servicio de Él. No estamos acá en la tierra nosotros, iglesia, no estamos acá para servirnos a nosotros o para servir a alguien semejante a nosotros. Estamos al servicio de Él. Por eso es que anunciamos las virtudes de Él, no de nadie alrededor nuestro, no del pastor, del profeta, no, estamos hablando, estamos dándolo a conocer a Él. Ese es nuestro oficio como real sacerdocio. Anunciar las virtudes de aquel, y mire que la referencia es, había podido decir, de aquel que multiplicó los panes, o de aquel que hizo tantos milagros, o de aquel que lo sana, o de aquel que lo prospera. No, estamos anunciando las virtudes de aquel, porque no había podido haber ningún otro que lograra hacer esto, que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos, a la luz admirable. Nadie más había podido hacer eso. Por eso anunciamos, son sus virtudes. Lo anunciamos a Él, lo manifestamos a Él, lo damos a conocer a Él, porque Él fue el único que logró llamarnos, traernos de las tinieblas a su luz admirable. Sigue. Y son su pueblo.
Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Muy bien. Por, Para por ahí. eso anuncian, ¿paro? Sí, sigue. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Y no son esas maravillas que algunos creen, ay, tengo un testimonio para contar. Mire que Dios, de forma milagrosa, apagué el recibo de la luz. O de forma milagrosa. No, mis queridos. No estamos en ese punto. El punto es anunciar las virtudes de aquel, anunciarlo a él. Por eso no podemos nosotros decir que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios y desconocer a quien nos ha hecho su pueblo, quien nos hizo real sacerdocio, quien nos ha dado la identidad y la naturaleza que hoy tenemos. Y allá hay una responsabilidad grandísima para nosotros como iglesia. No podemos seguir desconociendo a Dios diciendo que nosotros estamos en él. No podemos seguir haciendo eso. No podemos entonces seguir mezclando pactos, seguir mezclando órdenes sacerdotales. Y entonces decimos estar en un nuevo pacto, pero cantamos el pacto antiguo, oramos en el pacto antiguo, nuestros oficios religiosos y nuestra liturgia, todo apunta al antiguo pacto y fiestas y cosas. Y no, mis queridos, debemos, por eso el mismo apóstol Pedro lo dice acerca de que no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bien. ¿Quién tiene la manito levantada? Me digo, voy a quitar esto ya. Pastor, buenas noches. Pastor, Hola, yo tengo una pregunta. O sea que en el catolicismo, ¿cuál es el nombre de, pues, no sé si son sacerdotes, curas o cómo son? Porque realmente, pues en mi modo de pensar, solo hay un sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre he tenido esa duda que cuál es el nombre que entonces ellos reciben. No, pues ellos reciben el nombre que ellos mismos se han colocado. Entonces son padres, son sacerdotes, es papa, es obispo, son nombres que ellos mismos se han colocado, y en la medida en que el catolicismo pues se estructuró, porque eso fue un proceso, en la medida que se ha ido estructurando o que se estructuró el catolicismo, pues ellos mismos se adjudicaron todos aquellos títulos, terminan siendo no solamente nombres, sino títulos y jerarquías eclesiásticas que han hecho que entonces el uno sea más importante que el otro, que aquel entonces sea el de la total autoridad y los demás sus súbditos, y cosas como esas, cuando la palabra de Dios afirma cosas diferentes. Por ejemplo, afirma que todos somos iguales delante de Dios. Por ejemplo, que en Cristo todos somos iguales. No hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, todos somos exactamente iguales delante de Dios. Por ejemplo, hay algunos otros pasajes, por ejemplo, que dicen acerca de, por ejemplo, la manera como se adora o como se venera al Papa, por ejemplo. Le besan la mano y toda esta parafernalia y toda esta cosa. Y nos damos cuenta en pasajes tan conocidos para nosotros como cuando Juan cuando está leyendo el Apocalipsis, hay un ángel que se acerca y se arrodilla no lo haga, no tiene por qué postrarse, porque somos consiervos, servimos al mismo Dios. Es decir, hace referencia a que Dios es uno, y todo lo demás que hace parte de lo creado por Dios, incluyéndonos a nosotros, estamos es para adorarlo a Él. El único digno de adoración, de alabanza, de exaltación es Él solamente. Todos estos son nombres que ellos mismos se han colocado y que hacen parte de su jerarquía eclesiástica, pero que a la luz de la palabra de Dios no tiene nada que ver. La palabra de Dios menciona, menciona para en el Nuevo Testamento acerca de laico, de personas Obispos. que ayudaban. ¿Señora? Obispos. Sí, obispos, pero hace referencias al oficio y no al título.
hace referencia al oficio que realiza. La misma palabra, en Efesios 4:11 dice que el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero noten que el fin es el mismo del cual acabamos de hablar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Hasta que todos lleguemos. Entonces, no hay unos más ungidos, no es que usted está más cerca de Dios, no es que como usted es el pastor, entonces usted tiene más no sé, conexión con Dios, y entonces yo estoy aquí por debajo y a ver cómo me ayuda. No, es la iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, somos todos uno, somos uno en Él. Y recuerden esto, la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es nuestra tarea. Y en esa misma medida de conocerle, lo damos a conocer a Él. Baby. No te vemos, baby. Ah, perdón. Aparte de eso, es que iba a decir que, pues que quitaste el tablero, lo que iba a decir simplemente era que se resumía todo en Cristo. Completamente. Cristo es el nuevo orden sacerdotal, Cristo es el ministro, el lugar, el sacrificio, todo es Cristo. Totalmente, totalmente. Es Él y la manifestación o la representación de Él, por decirlo de alguna manera, sin que eso llegue a distorsionarse, es la iglesia aquí en la tierra. Somos nosotros la iglesia. Es Él, solamente Él, a quien constituyó, dice por ejemplo la carta a los Hebreos en el primer capítulo. Miren esto, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ojo, heredero de todo, y a quien asimismo hizo el universo, el cual, ojo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, todo, por eso Él es, por eso Dios estableció reunir todas las cosas en Él. Todo le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo es Él, Jesucristo. Y ahí es donde debemos nosotros también tener claridad. Bien. Por Él y para Él. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, terminemos con este pasaje que es conocidísimo para nosotros también. En Hebreos capítulo 9. Yo le invito a que lo lea todo el 9, pero dice el verso 9, el capítulo 9, verso 9, por ejemplo, haciendo referencia a todo lo que dice anteriormente, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Haciendo referencia a todo lo que, yo le invito a que lo lea, haciendo referencia a todo lo que había en el tabernáculo. Mire que dice que el tabernáculo estaba dispuesto de esta y esta manera, que en tal parte había esto, que en tal parte había lo otro, y dice el verso 6, por ejemplo, y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, es decir, Jesucristo, porque fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aún no se había manifestado, en aquel tiempo no se había manifestado, por eso se seguían haciendo todos estos rituales y todo este culto. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué era eso para nosotros ahora? Símbolo. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Nada de la ley perfecciona a ninguno, ya que consiste solo en comidas, bebidas,
diversas abluciones, y recuerden que abluciones significa ceremonias de purificación, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Este tiempo se cumplió en Cristo. Venido Cristo, mire que lo que dice, pero estando ya presente Cristo. Y note la referencia que hace. Había podido decir Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Miren la referencia que hace. Pero estando ya presente Cristo, ¿a qué apela? ¿A qué de Cristo echa mano? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, habiendo obtenido, acuérdense que el sumo sacerdote entraba y si todo marchaba bien, obtenía que el pecado quedara cubierto. Pero ahora Cristo ha entrado con la certeza de que entró en el lugar que era, quien era y con lo que era, con lo que debería ser con su propia sangre, obtuvo para nosotros eterna redención. ¿Cuántas veces entró? Una sola vez. Con esa sola vez tuvo para que usted y yo ahora hayamos tenido redención, eterna redención. Y recuerde que la palabra redención significa tres cosas básicas: salvar, liberar y rescatar. Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero vale la pena mencionarlo. ¿De qué nos salvó? De la muerte. Estábamos muertos. ¿De qué nos liberó? Lo leímos hace un momento, del pecado, que nos tenía esclavos. ¿Y de qué nos rescató? De la potestad de las tinieblas, donde estábamos presos allí. Eso fue lo que lo obtuvo para nosotros. Note que conocer eso y anunciar esto es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso es que no se compadece que estemos nosotros presentando a un Cristo milagrero, a un Cristo sanador. No es porque no lo sea, solo que eso lo hace Él en su absoluta potestad, en su soberanía. Pero de lo que realmente nosotros deberíamos estar gozosos y estar completos e entendidos a cabalidad, es que obtuvo para nosotros, sin merecerlo, eterna redención. Nadie le podrá quitar esto que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado. Nadie. Por eso dice Pablo, en la carta que se escribe a los Romanos, en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y allí es donde tenemos que nosotros tener, no solamente, ojo a esto, tener esta claridad como quien conoce algo con suma perfección, sino vivir en ella y conociendo y viviendo, poderlo manifestar, poderlo anunciar, poderlo contar. Lo estaremos contando desde nuestra propia experiencia. No estaremos contando de lo que nos cuentan otros. Estaremos hablando de lo que vivimos nosotros en Él, en Cristo, que es en donde usted y yo estamos como real sacerdocio que somos. Y esto comienza en nuestras casas. Con esto termino. Esto comienza en nuestras casas. Allí es donde ejercemos ese real sacerdocio. Allí es donde presentamos todos los días sacrificios vivos y agradables al Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas. Ese es el lugar para revisar, mis queridos. Ese es el lugar para revisar. Vamos a orar. No quiero pasarme más del tiempo que habíamos establecido acá. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra,
por tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos has dado, Padre, y has hecho morar en cada uno de nuestros corazones y por medio del cual, Señor, nos has hecho renacer de nuevo para una esperanza viva, Señor. Para que nosotros como piedras vivas, Señor, unidos unos entre otros como el cuerpo que somos, Señor, permanezcamos y estemos, Señor, unidos a quien es la cabeza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, y por quien tenemos ahora entrada, Señor, a este trono de la gracia, Padre. Esa gracia maravillosa que nos hace aceptos delante de ti, Señor, y que ha hecho que nuestras vidas, Padre, cobren eso, vida, Señor, para contigo, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus hogares. Gracias, Señor, por todos aquellos que a futuro, conforme, Señor, tú lo has establecido, puedan ver nuevamente esta grabación, Señor, y tu palabra que no vuelve vacía a ti, ministra en cada uno de estos corazones, así como lo has hecho, Señor, en cada uno de nuestros corazones en este tiempo, en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque son estos los medios que tú has proporcionado en este tiempo, Padre, para que tu palabra corra libremente al interior de cada vida, de cada corazón, edificando a los santos, preparándolos para la obra del ministerio, Señor, y haciendo que todos, Señor, a una podamos llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, Padre, y dar cumplimiento cabal a esta responsabilidad que tenemos, Señor, de dar a conocer, porque vivimos, porque conocemos plenamente a tu Hijo Jesucristo, Señor, mientras que cada uno de nosotros estemos aquí en la tierra, y mientras que tu iglesia esté aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos dándonos mayor sabiduría, mayor entendimiento, Señor, que cada día podamos vivir como es digno de hijos tuyos, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y siéndonos añadidas cada día, Señor, sabiduría e inteligencia espiritual, para gloria tuya y bendición nuestra, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén.